Buenas gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es la introducción a los números irracionales. Entonces, como pregunta introductoria podríamos decir cuáles son los números que conocemos hasta el momento. En la escuela se vieron algunos números, en años anteriores se tuvieron que ver otros conjuntos, pero hasta este momento actual, ¿cuáles son los números que se conocen? Entonces piense un momento en eso. Y bueno, para poder introducir a los números irracionales tenemos que ver justamente ese conjunto o esos varios conjuntos de números que se han visto con anterioridad. Entonces, vamos a comenzar con los números naturales, que es el primer conjunto que se ve, es el conjunto con el que uno ha estado más relacionado desde niño, en la escuela y básicamente desde que aprende la aritmética básica. Los números naturales son los que se usan para contar. El símbolo para referirse a ellos es esta n, ¿verdad? Es una n como con un doble palillo. Se puede hacer así o se puede hacer acá. Esta es porque está hecha en computadora, ¿verdad? Pero usualmente si uno la hace a mano la hace así. Entonces ese es el símbolo para los números naturales. Y los números naturales dados por extensión sería estos. Arranca en 0, luego sigue el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Colocamos puntos infinitos acá porque no terminan, ¿verdad? Siguen infinitamente creciendo. Pero acá es importante ver que arrancan en 0, ¿verdad? Y luego tenemos a los números enteros, que básicamente los números enteros corresponden a números positivos, números negativos e incluyendo el 0. Acá es importante diferenciar el 0 porque el 0 es un número que no es ni negativo ni positivo. Y estos números se usan mucho en la parte de contabilidad y demás áreas y disciplinas relacionadas con un poco con las matemáticas. Se han usado mucho para expresar, por ejemplo, deudas, distancias o distancia bajo el nivel del mar, ¿verdad? Profundidad, temperaturas bajo cero. Incluso también se usa para los años antes de Cristo, después de Cristo. Sin embargo, esa tendencia a usar los años de antes y después de Cristo ya no se está usando tanto. Y el símbolo para referirse a los números enteros es esta Z, ¿verdad? Que es una Z que también tiene un doble palillo adentro. Los números de Z, entonces como dijimos, hay negativos, hay positivos y está el 0. Entonces, por ejemplo, acá se me olvidó hasta acá. Entonces estos son los números negativos. Vea que acá tienen 3 puntos porque vienen desde menos infinito. O sea, son números muy pequeños, negativos. Luego tenemos al 0, que como ya dijimos, el 0 no es ni positivo ni negativo. Y luego tenemos a los números positivos. Y básicamente acá ponemos puntos suspensivos porque continúan infinitamente. Ahora, es importante acá observar que esta parte que estoy pintando en amarillo, vea que básicamente es lo que es n, ¿verdad? Es lo que es el conjunto n que acabamos de mencionar anteriormente. Veanlo acá donde está. Entonces podríamos decir que n está, por decirlo así en palabras simples, metido en z. Y es lo que decimos matemáticamente, n está contenido en z, o sea, es un subconjunto de z. Y luego esta partición de z en unos números negativos, el 0 y los números positivos, es lo que van a formar finalmente a z. Entonces en z tenemos unos subconjuntos que representamos acá con el menos, porque son los números negativos, ¿verdad? Aquí estaría el menos 1, el menos 2, menos 3 y así sucesivamente. El 0 que no lo podemos incluir ni en negativo ni positivo, ya les dije, y el z más. El z más porque aquí es donde están los números positivos. Y luego otro de los conjuntos que se han visto con anterioridad es el conjunto de los números racionales. La palabra racional
viene justamente de que representan una razón. Una razón se puede ver como una división, podríamos decirlo así en palabras un poco más simples. Entonces todos los números racionales los vamos a poder escribir de esta forma que dice acá, a sobre b, donde a pertenece a los números enteros, que son los que acabamos de ver, y b también pertenece a los números enteros, con la única salvedad, para eso se le pone este asterisco acá, con la única salvedad que no va a poder ser cero. Entonces yo podría escribir en este cualquier número, por ejemplo 1 entre 2, vea que el 1 pertenece a z y el 2 pertenece a z. Entonces este sería un número que pertenece a los números racionales. Y así sucesivamente, o incluso puede ser, recuerden que en z hay números negativos, entonces yo podría poner, por ejemplo, menos 3 cuartos. Y ese es un número que pertenece también a los números racionales. O sea, la única restricción acá es que en el denominador no puede ir un 0. Por ejemplo, 3 sobre 0. Este número no existe, no pertenece a los números racionales. Luego el símbolo para denotar a los números racionales es esta Q que tenemos acá. Así sale en la computadora, pero uno a mano la escribe algo como así. Las dos simbolizan lo mismo, son los números racionales. Ahora, acá también hay que ver que, por ejemplo, como yo puedo escribir básicamente muchos números como una razón, por ejemplo, pensemos en este número, 4 sobre 1. Vean que cumple toda la característica que está aquí, que es el de arriba, o sea, el 4 pertenece a z y el de abajo pertenece a z estrella o a z asterisco, porque el 1 es diferente de 0. Ahora, si nosotros calculamos eso, ¿cuánto es 4 entre 1? Es 4, ¿verdad? Eso incluso se podría hacer en la calculadora, pero no es necesario. Ahora, si usted se siente más seguro haciéndolo en la calculadora, lo puede hacer en la calculadora. Pero 4 entre 1 da 4, perdón. Entonces, 4, vean que es un número que pertenece a z, ¿verdad? Ya lo vimos. E incluso 4 es un número que también pertenecía a n, ¿verdad? 4 era un número que también pertenecía a n. Este símbolo significa pertenece, que es como una E muy curva. Significa que 4 pertenece a n, o sea, a los números naturales, también pertenece a los números enteros. O sea, quiere decir, entonces, todos los números que yo vea como una razón, o sea, como una fracción, siempre hay que tratar de ver si se puede simplificar o si se puede calcular. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un número ahí como medio escondido y sea un número entero. Ahora, esto también me dice que 4 sobre 1, que es 4, pertenece a z, o sea, quiere decir que z está contenido o está dentro de los números racionales. Entonces, la relación aquella que habíamos dicho que n está contenido en z, y a su vez parece ser que z también está contenido en q. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir muchos números de q que a la vez cuando yo los calculo, los trato de simplificar, veo que son números de z o incluso números de n, de los naturales. Entonces por eso hay que tratar siempre de resolverlos para ver si son en todo caso, un número que nos dé entero, como este, por ejemplo, 4 sobre 1 me da 4, o cualquier número, por ejemplo, menos 16 sobre 8, esto nos va a dar menos 2, y menos 2 es un número que pertenece a z. Entonces, por lo tanto, este número pertenece a z, y como pertenece a z, pertenece a q. Además, yo ya sé que como lo pude escribir como una razón donde el número de abajo es diferente de 0 y ambos pertenecen a z, ese número pertenece a q, que es esta definición que está aquí arriba. Y luego también debemos recordar que hay números que se llaman raíces, donde los números existen varias raíces, muchísimas, ¿verdad? Acá es importante recordar que hay raíces que cuando uno las trata de calcular dan números exactos.
Por ejemplo, raíz de 25 da 5. O cualquier, por ejemplo, raíz de 4 da 2. Raíz de 9 da 3. Y así sucesivamente. Raíz de 16 da 4. Entonces hay un montón de raíces en las que el número es un número exacto. Entonces, por lo tanto, esas raíces siempre hay que tratar de ver si da un número exacto, y esos números serían números de Q también, o números no necesariamente que sean raíces cuadradas. Eso es una raíz cuadrada, puede ser una raíz como esta, que eso se llama raíz cúbica. Raíz cúbica de 27 es 3, y 3 pertenece a Z, por lo tanto eso pertenece a Q, porque recuerde que todos los números que están en Z están en Q. Entonces, siempre hay que tratar de calcular las raíces si se pueden, ¿verdad? Si da un número exacto, porque muchos estudiantes tienden a pensar que las raíces no son de Q, y no es así. Algunas sí, otras no. Entonces, básicamente, ven que por ejemplo un número que yo había escrito como un 1 sobre 2, si usted lo hace en la calculadora, o si hace la división a mano, eso le va a dar 0,5. Por ejemplo, un número como 1 sobre 3, si usted lo hace en la cálculo, esto la cálculo le va a decir que es 1,333, y le va a poner un montón de 3. O sea, quiere decir que esto es 0,3 periódico, el 3, porque el 3 se está repitiendo. Entonces ve que eso es un número de Q, eso es un número de Q, y así un montón de números. Entonces, ¿qué características en la expansión decimal? Recuerden que la expansión decimal es esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué características se ven en la expansión decimal de Q? 1, que puede ser finita. ¿Qué significa finita? Que tuvo un fin, como esta. Ahí terminó, 0,5, y ahí terminó. Puede ser cualquier decimal, por ejemplo, menos 1,23745, y ahí terminó. O sea, aquí la expansión decimal no continúa. Eso sí, no debe tener puntos suspensivos, porque si no significa que continúa. Esto es un número con expansión decimal finita, porque ahí terminó, no continúa más. Ahora, este otro número que escribí aquí abajo, que es 1/3, que expansión decimal es 0,333, o es lo mismo decir 0,3 periodo. Entonces vean que este número se va a repetir infinitamente. Entonces, pero con una característica, y la característica aquí es que hay un cierto número o varios ciertos números que se comienzan a repetir, o sea que presenta un periodo. Entonces, la expansión decimal puede ser infinita pero periódica. Eso es lo que dice aquí. La expansión puede ser expansión decimal finita o infinita pero periódica. Ahora, el periodo no siempre es solo de un número, como en este caso. El periodo puede ser de varios números. Puede ser, por ejemplo, 2,2732, y que ese sea el periodo. Esta rayita que se hace aquí arriba significa periodo. Significa periodo, o sea, significa que ese número es lo que se repite. O sea, el 2732 o 2732 se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo infinitamente. Entonces, este es un diagrama que yo hice para ilustrar algunas representaciones de los números racionales o diferentes notaciones. Entonces podemos tener la notación decimal, pero con ciertas características, ¿verdad? Que acabo de mencionar. Entonces debe tener una expansión decimal finita o infinita pero periódica. La expansión decimal infinita pero periódica. Y luego, otra notación es la notación fraccionaria, que son todas esas que yo escribí ahí, por ejemplo, 1/2, 1/3 o cualquier fracción, ¿verdad? Negativas, 4/7, lo que sea, siempre y cuando cumpla con las características que el número de arriba pertenezca a los enteros y el número de abajo pertenezca a los enteros, pero quitándole el 0. Esa es la única salvedad ahí. Y luego otra notación que también existe en los números racionales es la notación mixta. ¿A qué se refiere con notación mixta?
Por ejemplo, 1 y 1/3. Ese es un número que es un número racional. De hecho, esto se puede transformar, y es lo que dice aquí, se puede convertir a una fracción. Y el procedimiento es sencillo, es este número lo multiplico por el de abajo, que es el denominador, y le sumo el de arriba. Entonces en este caso sería 1 por 3, 3, más 1, 4. Y mantengo la parte del denominador de la fracción, o sea, un 3. Y así sucesivamente con cualquier número mixto. Por ejemplo, 4 y 3 medios. Entonces aquí sería 4 por 2, 8, más 3, 11, entre 2 porque mantengo la parte fraccionaria. Perdón, la parte del denominador de la fracción. Y vean que justamente esto ya es una fracción. Entonces, en este esquema también se trata de ilustrar eso, y es las diferentes conversiones que yo puedo hacer entre las notaciones. Entonces, algunas se pueden, otras no. Yo puedo pasar de decimal a fracción o de fracción a decimal. Esas dos siempre se ponen, por eso las flechas están en doble sentido. Luego yo siempre puedo pasar de notación mixta a notación fraccionaria, pero de notación fraccionaria a notación mixta no siempre se puede. Tiene que ser que la fracción sea impropia. Y que una fracción sea impropia significa que en las que el numerador es mayor que el denominador. Recordemos que esto se llama numerador y esto se llama denominador. Entonces tiene que ser en el caso en el que el número de arriba, o sea, el numerador, sea mayor que el denominador. Siempre que pase eso se va a poder convertir a número mixto. Ahora nosotros no vamos a ver tan detallado todas las conversiones. Básicamente muchas se pueden hacer en la calculadora, ¿verdad? Y entonces aquí vemos algunos ejemplos de notación fraccionaria, notación mixta y notación decimal. Vean entonces, por ejemplo, aquí todo esto que está representado en esta tabla son números de Q. Ahora vean, por ejemplo, aquí en notación decimal. Entonces vean que aquí esto fue con expansión decimal finita. ¿Por qué fue finita? Porque terminó. ¿Verdad? Aquí no sigue esto. Esto fue infinita pero periódica, porque vea que el 3 se está repitiendo. Esto es infinita porque tiene los 3 puntos suspensivos. Pero vean que acá nosotros podemos encontrar un patrón de repetición, y es que 42, 42, 42, 42. O sea, quiere decir que yo ese número lo podía también escribir como menos 2, 42 con una rayita aquí que significa que el 42 es el periodo. Y luego también hay otros números en los que no necesariamente el periodo comienza después de la coma. O sea, puede haber una parte en el que no sea parte del periodo y luego comienza el periodo. Entonces, en este caso, el número 3,0687 es un número de Q. ¿Por qué? Porque hemos encontrado una parte periódica en la notación decimal, ¿sí? Que básicamente, entonces acá tenemos dos dígitos en los que no forman parte del periodo, pero otros dos en los que sí, y ahí se va a continuar repitiendo el 87. Entonces aquí seguiría 87, 87, infinitamente el 87. Eso es lo que significa ser periódico. Y luego en Q nosotros también podemos hacer una partición de Q, en el sentido de decir que hay números negativos de Q, está el 0 y están los números positivos. Por ejemplo, yo puedo decir un medio, que es un número de los positivos, o también podría decir menos un medio, que aquí es de los negativos. Entonces tengo la parte positiva y la parte negativa, al igual que lo tenía en Z. Y entonces este es un diagrama que a mí me gusta mucho porque ayuda mucho a visualizar lo que está ocurriendo, o cómo es que un conjunto está contenido en el otro conjunto que hemos ido viendo. Arrancamos con los números naturales, ¿verdad? Que habíamos dicho que arrancaban en 0, 1, 2 y así sucesivamente continúan creciendo. Luego también vimos los números enteros, que vea que los números enteros es esta elipse que se ve aquí. Y entonces
esos números enteros contiene a los números naturales más los números negativos, que fue justamente lo que yo ya había dicho, ¿verdad? Anteriormente lo dije. Z contiene el 0, los positivos y los negativos. Y luego acabamos de ver que los números de Q son números que yo siempre puedo escribir de la forma A sobre B, donde A pertenece a Z y B pertenece a Z, quitándole el 0. Entonces son un montón de números y este montón de números incluye a números donde el resultado de entero, por ejemplo este 4, este menos 4, ¿verdad? Menos 4 yo lo podría escribir como una fracción, como más o menos algo así, menos 16 sobre 4, el resultado de esto es menos 4. Entonces este menos 4 yo lo puedo ver o en una notación de fracción o en una notación entera, ¿verdad? Entonces, y vea por ejemplo este, raíz de 16, que si usted lo calcula, le da exacto, eso es 4. Notación mixtas, decimal, pero expansión decimal finita, y aquí también otro finita. Entonces, este diagrama representa lo que acá estoy mencionando, lo que aquí escribí, y es que n está contenido en z, z a su vez está contenido en q. O dicho más coloquialmente, entonces n está metido en z y z está metido en q. Entonces ahora surge una pregunta y es, ¿todos los números que existen en la vida están contenidos en esos tres conjuntos? ¿O existirían otros que no? Vean que, por ejemplo, a los números racionales acaba de ponérseles ciertas condiciones. Una es que la expansión decimal sea finita o que sea infinita pero periódica. O sea, a la infinita le estoy pidiendo una condición. ¿Y por qué será? Porque existe otro conjunto de números, que este sí ya es un conjunto completamente nuevo, que se llama el conjunto de los números racionales. Se representa con esta i que está aquí, ¿verdad? Más o menos algo así. Y entonces la característica fundamental de los números irracionales es que tienen una expansión decimal infinita no periódica. No periódica, aquí esa es la parte más importante, es no periódica. O sea, yo no voy a encontrar en la expansión decimal un patrón en el que se repita ni uno, ni dos, ni tres números, ni ninguno, porque simplemente no se repite. Luego, vean que antes dijimos que a ciertas raíces donde el número, cuando se trata de calcular, me da un número entero, ese es un número que pertenece a los números racionales. Por ejemplo, raíz de 16, que vea que cuando yo lo calculo esto es 4, entonces ese es un número que pertenece a z y por lo tanto pertenece a q, pertenece a ambos. Ahora, si pertenece a z, automáticamente pertenece a q, pero hay ciertas raíces donde no pasa eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con raíz cuadrada de 2? ¿O qué pasa con raíz cuadrada de 3? Que esas raíces uno las trata de calcular a mano y es un poco laborioso, y uno se va dando cuenta que cada vez incluye más decimales y que al final uno podría seguir y nunca terminar. Entonces también uno puede ayudarse con la calculadora, con una calculadora básica, y ver las aproximaciones decimales. Entonces, por ejemplo, en este caso, para escribir raíz cuadrada de 2, entonces nosotros escribimos 2 y la tecla de raíz, y vea que ella nos dice cuánto es. Ahora vean que la calculadora puso ciertos decimales, una cantidad. Vean que aquí nosotros no encontramos ningún patrón de repetimiento, o sea, aquí no hay nada que se esté repitiendo para decir que es periódico. E incluso la calculadora alcanzó a poner hasta el 95, pero este número continúa y continúa y continúa. Si esta calculadora tuviese una pantalla mucho más grande, seguiría poniendo decimales y decimales y no terminaría nunca. Entonces, esto ya me dice que este es un número que no pertenece a Q. Este es otro número que no pertenece a Q, porque para que pertenezcan a Q me tiene que dar un número entero. Entonces, en este caso, son números que no son de Q, y ellos ya son números de este otro conjunto, porque cumplen la característica de que tienen expansión decimal infinita
no periódica, porque ven que no encontramos ningún patrón de repetimiento en la expansión decimal. Además de estas raíces, que son muchísimas, aquí raíz de, por ejemplo, raíz de 5, raíz de 6, y podríamos mencionar un montón más, que son infinitas, que pertenecen, todas esas raíces pertenecen ahí. Pero hay otros números, otros números que incluso tienen un símbolo específico y tienen un nombre en particular, pues han sido muy importantes a través de la historia de la humanidad. Ejemplos de ellos son el número pi, que aproximadamente, este símbolo significa aproximadamente es 3,14, 59, 26, 54, se ponen puntos suspensivos porque este número continúa infinitamente y no hay ningún patrón, o sea, no hay un periodo, no se repite una secuencia de números o ni siquiera un número con un cierto orden. Y luego tenemos al número E, que es el número de Euler, y aproximadamente 2,71, 82, 81, y ven que continúa, se ponen puntos suspensivos para decir que continúa. Luego el número phi, que se llama también la razón de oro, y aproximadamente es con 1,61, 80, 33. Esta razón de oro es básicamente con la que trabajó Leonardo da Vinci, muchos artistas de la proporción áurea y demás. Y entonces este conjunto, vean que básicamente es como el complemento del otro conjunto, porque en el conjunto de los números racionales, o sea, en el conjunto Q, habíamos dicho que habían números con expansión decimal finita o infinita pero periódica, y más bien ahora para I estamos diciendo que es infinita y no periódica, o sea, más bien es como la parte que le faltaba a Q, y este forma un conjunto que se llama los números irracionales. Entonces, estos dos conjuntos, si se unen, es lo que vamos a llamar como el conjunto de los números reales, que también tiene un símbolo para referirse a este conjunto, es esa R. Eso, esa R a mano uno lo hace como algo así, que ese es el símbolo para anotar a ellos. Y ahora hay aquí una relación muy importante, una igualdad, y es que el conjunto de los números racionales, unión, esto significa unión, los números irracionales es lo que forman a todos los números reales. Entonces, si nosotros continuamos el gráfico de antes, vea que aquí yo ya añadí a los números irracionales, que los números irracionales, entonces los separé completamente porque ellos no forman parte de Q, o sea, están completamente aparte. Y entonces, si yo uno al conjunto de los números racionales, que es Q, con los números irracionales, eso va a formar a los números reales, que son estos que están acá. O sea, es todo, es la unión de esos dos conjuntos. Ahora, sin embargo, los números que se estudian o los números que existen en la vida y que conocemos, no todos pertenecen a los números reales. Hay algunos números que no pertenecen acá, y básicamente, por ejemplo, números como raíz cuadrada de menos 4 no pertenece a los números reales. O sea, todos los números donde el índice de la raíz sea un número par y el subradical sea un número negativo no van a pertenecer a R. Entonces aquí yo les escribí los nombres de cada cosa en la raíz, de cada componente. Por ejemplo, este n significa el índice, este b significa el subradical, este a algunas veces aparece y se llama el coeficiente. Ahora, el coeficiente para determinar si es racional, si es real o no, básicamente no es importante, pero el índice y el subradical sí. Entonces, todos los números donde este número de aquí sea un número par, que recordemos que los números pares son 2, 4, 6, 8 y básicamente eso sería. Y el número de adentro, o sea, el subradical, sea un número negativo, esos números no pertenecen a los números reales. Y luego, al igual que se hizo con los números racionales, los números
reales se pueden dividir en la parte negativa, el 0, y la parte positiva. Entonces, este símbolo básicamente ya lo vimos a través de la explicación, igual que el de pertenece y no pertenece. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, para usar este símbolo, yo puedo decir que Q es un subconjunto de R, o sea, está contenido. Eso también se podría leer, Q está contenido en R, o Q está dentro de R, que básicamente, por esto este diagrama que les hice aquí es tan importante, porque ilustra muy bien la situación, e incluso uno puede memorizar muy bien ese diagrama para hacer los ejercicios, porque ayuda mucho. Y luego acá les hice también un esquema para representar cuáles números son reales y cuáles no, donde está la explicación que yo acabo de decir del índice. Si es impar, entonces hay que ver el subradical. Si el subradical es positivo, entonces es real. Si el subradical es negativo, es real. Ahora, si el índice es par y el subradical es positivo, es real. Pero si el subradical es negativo, entonces no es real. Aquí les puse este dibujito para identificar quién es el índice y quién es el subradical. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para terminar con esta explicación. Acá lo que hay que usar es básicamente los símbolos de pertenece y no pertenece. Entonces acá observamos que tenemos diferentes elementos en la parte de la izquierda, y en la parte de la derecha lo que tengo es diferentes subconjuntos de los que ya he mencionado. Entonces hay que ver si el elemento pertenece o no pertenece a cada conjunto. Entonces, por ejemplo, menos un medio, si nosotros hacemos eso en la calculadora, nos da menos 0,5. Como tiene decimales, recuerden que en Z no pueden haber decimales, entonces no pertenece. Raíz de 16, si ustedes lo hacen en la calculadora, raíz de 16, entonces sería escribir 16 raíz y da 4. Eso quiere decir que eso es 4. Por lo tanto, 4 pertenece a n, ¿sí? Entonces, pertenece. Raíz cuadrada de 64 pertenecerá a q. Aquí habría que ver si encontramos un número que cuando lo multiplique 4 veces me dé 64, o es lo mismo que decir que un número elevado a la 4 me dé 64. Entonces uno tal vez podría pensar en el 2. Entonces uno dice 2 por 2 por 2 por 2. Eso es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. O sea, no llegué. Lo otro podría ser 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. O sea, me pasé. Quiere decir que raíz cuarta de 64 está entre 2 y 3. O sea, ahí ya va a incluir decimales. Y esto es, entonces recuerden que si no daba exacta, eso pertenece ahí. Entonces no pertenece a Q, porque si pertenece ahí ya no pertenece a Q. Básicamente así eran las raíces. Si da exacto es de Q, si no, entonces es de I. En este caso, como no dio exacto, es de I, pero aquí como se me están preguntando de Q, entonces hay que poner no pertenece. Luego, menos E pertenece a I. Sí, ya habíamos dicho que E, que es el número de Euler, pertenece a I, y entonces en negativo también pertenece. Luego, acá es de subconjuntos, entonces Z negativo con N. La pregunta es, ¿todos los números que están en Z negativo, o sea, todos los negativos pertenecen a N? No. Entonces, como la respuesta es no, hay que decir que no es un subconjunto, o sea, este símbolo de no es un subconjunto. Luego, el siguiente, 8 cuartos, ven que eso no lo hace y eso da 2, 8 entre 4 es 2. Entonces 2 pertenece a Q menos, no pertenece. ¿Por qué? Porque es positivo y aquí solo pueden haber negativos, entonces no pertenece. Luego pi pertenece a i, sí, antes lo vimos, que es un número especial de i, entonces pertenece.
Raíz cúbica de 8 pertenece a n. Habría que tratar de calcularla. Entonces, por ejemplo, uno lo podría hacer con 2. Es un número que cuando yo lo eleve a la 3 me dé 8. Entonces sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8, efectivamente. Entonces, raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, 2 pertenece a n. Sí, sí pertenece. Menos 4,23, periódico el 23 pertenece a r. Sí, sí pertenece, porque es un número con expansión decimal infinita, no periódica. Además, recuerden que casi todos los números pertenecen a los números reales. Básicamente solo serían los que tienen las raíces con índice par y subradical negativo. Este básicamente por la misma razón pertenece. El 0 pertenece a q, sí, claro, porque pertenece a n y pertenece a z, entonces pertenece a q. Además se podría ver como un número con expansión decimal finita. 80 quintos pertenece a z, entonces uno lo podría hacer o lo puede hacer a mano o lo puede hacer en la calculadora. Entonces uno dice 80 entre 5 da 16. Entonces 16 pertenece a z, sí, sí pertenece. Y básicamente así es como se hacen sus ejercicios. Luego acá tenemos otro ejemplo, ya este es uno de la primera convocatoria del 2016. Entonces dice, considere los siguientes números. ¿Cuál de ellos corresponde a números con expansión decimal finita no periódica? Importante, vea lo que me están pidiendo. Con expansión decimal infinita no periódica. Hay que subrayar aquí que me están diciendo no periódica. Ahora vean que con solo que tenga este palito aquí, eso ya no es periódico. En el siguiente es 100,01111 y se va a seguir repitiendo el 1. Entonces, este no es. Vamos a ver el siguiente, 10, 100, 1000. Parece que más bien cada vez aumenta. Seguro aquí va a seguir 10.000 y así sucesivamente. Luego 100.000 y así sucesivamente. O sea, esto no es periódico, porque el 1 cada vez está cambiando de posición, o sea, cada vez se agrega. Si lo quieren ver de otra forma, es que cada vez se está agregando un 0. Ve, aquí era 1, aquí 2, aquí 3, en el siguiente van a ser 4 y aparece el 1, en el siguiente van a ser 5 y aparece el 1 y así sucesivamente. O sea, eso no tiene un periodo, ¿verdad? El 1 no se repite cada cierta cantidad de números. Entonces, acá este es el que tiene expansión decimal infinita no periódica, porque no hay un periodo de repetición ahí. La que sigue dice, el número 3 raíz cuadrada de 2 en notación decimal corresponde a... Entonces, esto con ayuda de la calculadora es sencillo. Entonces, aquí lo más importante es recordar que entre el 3 y la raíz hay una operación. Es una operación de multiplicación. Entonces, básicamente eso es 3 por raíz de 2. Ahora, raíz de 2 lo podemos hacer en la calculadora. Entonces, nosotros hacemos. El primer paso sería 2 raíz, y ahora eso lo multiplicamos por 3. Por 3 igual, entonces dice que da 4, 24, 26. 4, 24, 26. Lo trunqué, ¿verdad? Porque eso continuaba. Yo lo trunqué. Y aquí solo me están dando 2 decimales, por lo tanto está la respuesta correcta. Aquí hubo una aproximación a 2 decimales, por eso dice aproximadamente. Entonces, repasamos otra vez como se hizo en la calculadora. Vea que es 3 por raíz de 2, pero yo no puedo ir en ese orden porque primero tengo que calcular la raíz de 2. Entonces sería 2 raíz por 3 igual, y ahí ya está la respuesta. Siguiente. Considere las siguientes proposiciones. Raíz cúbica de 0 es un número racional. Entonces hay que ver, lo que hay que hacer es encontrar un número que cuando yo le eleve a la 3 me dé 0.
O sea, eso quiere decir que es un número que cuando lo multiplique 3 veces me dé 0. ¿Y quién es el único que cumple eso? 0, porque 0 por 0 por 0 es 0. ¿Y 0 es un número racional? Sí, claro, 0 es un número racional. De hecho, la raíz, lo que sea, o sea, cualquier raíz, donde aquí se le pone un n para indicar que es cualquier raíz, de 0 siempre da 0. El siguiente, 2 por pi, ¿es un número racional? No. ¿Por qué no? Porque aquí está pi. Y recuerden que pi pertenece ahí, a los números irracionales. Por lo tanto, si yo lo multiplico por 2, va a seguir perteneciendo a los números irracionales. O sea, no pertenece a los números racionales. Entonces esa está mala. Por lo tanto, ¿cuál es correcta? Solo la 1. Siguiente, considere las siguientes proposiciones. Raíz de 10 menos 1 es un número racional. Ok, entonces podríamos hacer eso en la calculadora. Sería 10 tecla de raíz menos 1 igual, y dice que eso es 2,1622, y vean que aquí nosotros no encontramos ningún patrón en que se repita. O sea, no hay un periodo. Por lo tanto, eso no es racional, porque para que sea racional tenía que ser infinita pero periódica, y en este caso es infinita no periódica. Por lo tanto, esto está malo, no es un número racional. El siguiente, menos 2,337445 es un número irracional. Justamente este es uno de los enunciados donde más personas se equivocan. Las personas se pueden analizar y dicen, bueno, acá no hay nada que se esté repitiendo. Y luego, por lo tanto, entonces piensa que como no hay nada que se está repitiendo, eso ya es irracional. Pero se les olvidó evaluar la parte de que esto terminó aquí. Ven que esto no tiene aquí puntos suspensivos para indicar que continúa, ¿verdad? Debería tener 3 puntos suspensivos para decirme que la expansión decimal es infinita. Por lo tanto, eso es un número con expansión decimal finita. Y recuerden que todos los números que tienen expansión decimal finita pertenecen a Q. Ahora, si pertenece a Q, ya no pertenece a los números irracionales. Y eso es lo que me estaban preguntando aquí, o lo que me están afirmando. Más bien aquí me están afirmando o proponiendo que este es un número irracional. Pues no, eso está falso, eso no es un número irracional, es un número racional. Y entonces, ¿cuál es verdadera? Perdón, aquí, ¿cuál es verdadera? Ninguna. ¿Cuál es verdadera? Ninguna. La que sigue dice, considere las siguientes proposiciones. Raíz cuadrada de menos 4 es un número no real. No real, eso es cierto. Vean que tiene índice 2, que no se escribe, y subradical negativo. Por lo tanto, eso es un número que es no real. Recuerden que el índice, si yo escribo esto, significa raíz cuadrada de 16, y aquí hay un 2 que no se escribe. Siempre el 2 es el único número que no se va a escribir ahí. Luego, 3 por pi es un número real. Aquí me están preguntando real. Y sí, este es un número que pertenece ahí. Y recuerde que todos los números que pertenecen ahí pertenecen a R también. Lo podemos ver enseguida. Y para eso es el diagrama que yo les dije que es muy importante, que es este que está acá. Vea que como pi es un número que pertenece ahí a los números irracionales, entonces los números reales es todo la unión de Q más I. Por lo tanto, 3 multiplicado por pi va a pertenecer a I, y por lo tanto va a pertenecer a R. Entonces, esa proposición es correcta, y por lo tanto, ¿cuáles son verdaderas? Ambas. Y finalmente los últimos dos. Bueno, este ya es de la segunda convocatoria del 2016. Entonces, el 1
Dice, considere los siguientes números. Y bueno, ahí vienen varios números. Dice, ¿cuál de ellos corresponde a números con expansión decimal, infinito, no periódica? Entonces, números con expansión decimal infinita, no periódica. O sea, me están preguntando por números irracionales. Entonces, recuerden que los que no son números irracionales son los que son, o sea, los que no es irracional es porque son racionales. Ahora recuerden que los números racionales habíamos dicho que son todos los números que yo pueda escribir de la forma a sobre b, donde a pertenezca a z y b pertenezca a z. O sea, el número de arriba llamado numerador y el número de abajo pertenezca a z. Y aquí nada más recuerden la aclaración de que tiene que ser z asterisco, o sea, a z quitarle el 0. Entonces, vean que este número de acá, el 2 pertenece a z y el 11 pertenece a z. Por lo tanto, todo este número va a pertenecer a q. Todo este número va a pertenecer a q. Luego, el siguiente, 2 pertenece a z, pero vea raíz de 5. Recuerden que ya habíamos dicho que raíz de 5 era un número irracional. Entonces, si raíz de 5 es un número irracional, todo esto es un número irracional, porque para que sea un número racional, arriba y abajo tienen que pertenecer a z, y esto no pertenece a z. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora si no se acuerdan. Entonces ustedes hacen 5 raíz y vean lo que da. No da exacto, no da un número entero. Por lo tanto, este es un número que pertenece ahí. Siguiente, 1 entre raíz de 9. Entonces, el de arriba pertenece a z, sí, el de abajo pertenece a z. Tal vez me puedan marcar ahí porque hay una raíz. Pero vean lo que pasa cuando lo hacemos en la calculadora. 9 raíz es 3. O sea, quiere decir que esto es exactamente lo mismo que yo escribo 1 sobre 3, o sea, 1/3. Y esto ya pertenece a q. Por lo tanto, ¿cuáles son irracionales o cuáles tienen expansión decimal infinita no periódica? Solo el 2 fue el único que me dio que era un número de i. Entonces la respuesta correcta es la B, solo la 2. Y finalmente el último para terminar dice, la expresión pi más 1 es un número. Entonces recuerden que pi es un número que pertenece a los números irracionales. Entonces, ¿es un número entero? No. ¿Es un número no real? No, tampoco. ¿Es un número racional? No, tampoco. ¿Es un número irracional? Sí, esa es. ¿Por qué no es real? Porque recuerden que todos los números de i son números de r. Entonces, todos los números que están en q pertenecen a r. Y todos los números que están en i pertenecen a r. Entonces aquí me están diciendo que si esto es un número no real, y no, está mal, porque sí es real. ¿Por qué? Porque es irracional. Ya habíamos dicho que todo esto es un número irracional, y si es irracional, entonces es real. Por eso es que la B está mala. Ahora la A es muy sencilla porque tiene pi. Si tiene pi, ya no es entero. Recuerden que entero son los z, que aquí solo habían positivos, el 0 y los negativos. Racionales es todo lo opuesto a lo irracional, y ya habíamos dicho que esto es irracional, por lo tanto no es racional. Y entonces finalmente, ya de hecho lo dijimos desde el inicio, ese número es irracional. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.